Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, reunidos en este espacio de espiritualidad para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios. En este misterio que en este tiempo de Adviento se hace misterio de espera, misterio de expectativa, ruego para pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder descubrir su presencia salvadora en medio de nosotros, de poder acoger su paso para que el Señor no se nos escape en medio de tantas preocupaciones, en medio de tantas vicisitudes. Sabes muy bien que el hombre necesita salir de sus angustias, necesita superar sus preocupaciones. Y cuando esto no lo puede hacer por sí mismo, busca a alguien que lo libere de sus problemas. Necesita de alguien que sea capaz de resolver aquellas situaciones conflictivas que para él se presentan como insolubles, ante las que se siente impotente para resolver. Y en esta situación de impotencia el hombre busca uno o varios salvadores. Y en estos salvadores pone sus esperanzas, pone sus ilusiones. Estos salvadores se presentan ante el hombre angustiado como la solución definitiva a sus problemas, a sus necesidades. Y como las necesidades de los hombres no son pocas, nos encontramos con un mundo en el que tampoco son pocos los salvadores. Tenés que tener en cuenta además que si por sí solas no son ya pocas las necesidades del hombre, fundamentales o no fundamentales, la sociedad consumista contemporánea creó una colección fabulosa de necesidades artificiales que vienen a sumarse a las necesidades naturales. Por lo tanto, tenemos una serie de necesidades, una serie de salvadores, en quienes depositamos en muchas ocasiones nuestras esperanzas, porque nos prometieron resolver nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros problemas. Y de esta forma nos encontramos con los líderes políticos que prometen resolverlo todo, con los predicadores autónomos que son profetas de sí mismos, con los consultorios sentimentales que tienen recetas para todo. En otras ocasiones el hombre es capaz de poner sus ilusiones incluso en quien nunca prometió nada, ni tampoco tiene intención de hacerlo. Y acá aparecen los cantantes, los futbolistas, los actores de cine, de teatro. Ellos también, sin prometer nada, sin presentar ninguna solución a ningún problema, son capaces de hacerse con las ilusiones de tanta gente. Son los ídolos que se enseñorean de las vidas de muchos, porque estos muchos lo quieren de este modo. Pero todos estos salvadores, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿son el verdadero Salvador que necesitamos? El Evangelio de hoy nos da la clave para saber si estos salvadores son el verdadero Salvador. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué respuesta pueden dar estos abundantes salvadores de nuestro tiempo
a esta pregunta? ¿Pueden responder con la misma firmeza con la que respondió Jesús? ¿Son capaces de presentar, no argumentos, promesas, palabras bonitas, sino hechos claros, inconfundibles, aplastantes, como hizo Jesús? Nuestros pequeños salvadores actuales no están capacitados para salvar integralmente al hombre. Es cierto que su acción, en muchas ocasiones, es válida, es realmente salvadora. Pero nadie, absolutamente nadie, puede decir de sí que es capaz de salvar al hombre. Nuestros pequeños salvadores de hoy son capaces de resolver problemas, pero son incapaces de salvar al hombre en su totalidad. Acá está la diferencia. No es lo mismo resolver un problema que salvarte. ¿Son estos los que tenían que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Te invito ahora a que escuches esta palabra del profeta Isaías, del capítulo 35, versículos del 1 al 6 y el 11, que dice así: El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Y volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos. En cabeza, alegría perpetua, siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Este pasaje forma parte de lo que se llama la escatología del segundo Isaías, que son los capítulos 34 y 35. Y al mismo tiempo es la continuación, es la oposición del capítulo anterior a esa desolación de Edom, de las naciones. Se opone esa transformación extraordinaria del desierto sirio por el que van a pasar los israelitas liberados a la vuelta del exilio. Es el tema de fondo que se va a encontrar en el último Isaías, en los capítulos 40-55. Ese tema del nuevo éxodo que alienta la fe de las generaciones que están en el desierto. La esperanza en el reino. Esa sociedad última, definitiva, que anima el quehacer cristiano. Dios acá tiene un nombre que sugiere términos de alianza. Dice su Dios. Y el profeta ejerce un gran don de consolación. Animar la fe, el entusiasmo de los que en circunstancias adversas cayeron. Dios suscita en nuestros días gente de este estilo, a la que haremos muy bien en estar atentos, porque nos van a llenar de esperanza. No son los profetas de la derrota, sino de la esperanza. El camino de vuelta se presenta como el itinerario de una procesión solemne hacia Jerusalén, en la que el mismo Señor toma parte, y de la que son excluidos todos aquellos que no tienen los requisitos necesarios para la participación litúrgica. Para acceder al núcleo de la esperanza es preciso sintonizar con un estilo de vida según los criterios de Dios.
O dicho de otro modo, todo deseo de esperanza lleva consigo un deseo de conversión. La manifestación salvadora de Dios, definida tan pobremente en nuestras lenguas como gloria, constituye la base para invitar al cosmos y a los hombres a una alegría total. Los exiliados necesitan consuelo. Hace años que sufren el cautiverio de Babilonia, y el tiempo ahogó su coraje, apagó las ilusiones. Este texto de Isaías anticipa esos grandes temas del llamado libro de la consolación. La salvación tiene una fisonomía concreta. Entonces se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el paralítico, la lengua del mudo cantará, porque ha brontado agua en el desierto, torrentes en la estepa. Los evangelistas describen las obras de Jesús de acuerdo con estas imágenes de Isaías. Por eso este texto tiene el trasfondo del Éxodo. Israel fue liberado de la esclavitud como fueron sus padres, y como ellos va a tener que atravesar el desierto antes de entrar en la tierra de la promesa. El retorno del pueblo cautivo en Babilonia se transforma en un símbolo de la felicidad de los últimos tiempos. Esa proximidad inmediata y última del Señor, que es fuente de alegría. Y de esta alegría participa toda la creación reconciliada. En la visión de Isaías, el cosmos, el hombre, forman un todo inseparable. El universo no solamente manifiesta el dolor y la alegría, sino que también los comparte. La comunión del universo con el destino de sus habitantes se expresa con claridad de conceptos, con una eficacia literaria, justamente en la carta a los Romanos 8, 19, 22. La creación otea, impaciente, aguardando que se revele lo que es ser hijos de Dios, porque aún sometida al fracaso, no por su gusto, sino por aquel que la sometió, esta misma creación abriga una esperanza, que se verá liberada de la esclavitud a la decadencia, para participar en la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente la creación entera sigue lanzando un gemido universal, con dolores de parto. Los pueblos dejan en su suelo huellas de su destino, y el suelo de Palestina va a llevar durante siglos el sello del drama de Israel. En esta tierra se concreta la continuidad de la historia. En esta tierra reposará la gloria del Padre, que se va a presentar a los pastores de Belén como la gran alegría para todo el pueblo. Para vivir esta alegría necesito ser purificado, necesito pasar por el desierto. Te invito a meditarlo y a orarlo escuchando este tema musical titulado Purifícame. ¿Por qué no lo decimos a Él en este momento? Purifícanos, Señor. Señor, toda mi maldad. Límpiame, Señor, mi corazón. Lava, oh Señor, hoy mi corazón. Límpiame, Señor,
de mi maldad. Purifícame, santifícame, límpiame, Señor, de mi maldad. Purifícame, santifícame, limpia hoy, Señor, mi corazón. Dile a Él, limpia, oh Señor, hoy mi corazón. Lávame, Señor, de mi maldad. Me presento a ti, tal como yo soy. Purifica hoy mi corazón. Purifícame, santifícame, límpiame, Señor, de mi maldad. Purifícame, santifícame, limpia hoy, Señor, mi corazón. Ahora en tus propias palabras levanta un cántico nuevo a Él. Dile, Señor, te amo, Jesús. Purifícanos, Jesús. Necesitamos más de ti. Te invito ahora a que ores conmigo con el Salmo 145, que dice: Ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Este salmo es un himno del reino de Dios. A partir del Salmo 145 hasta el 150 hay una serie que se llama El último Jalel, porque cada uno de estos 6 salmos comienza y termina por Aleluya. Y en esta forma el salterio termina en una especie de ramillete de alabanza.
Recordad que la palabra aleluya significa en hebreo alabad a Yahvé, alabad a Dios. Y el salmista canta el amor de Dios en una especie de carrillón festivo, más sensible en hebreo por la repetición 9 veces de la misma construcción gramatical, que se llama participio hímnico. Dios, que ha creado los cielos, que mantiene su fidelidad, que hace justicia a los oprimidos, que da el pan a los hambrientos, Yahvé, que libera a los prisioneros, Yahvé, que abre los ojos a los ciegos, que endereza a los encorvados, Yahvé, que ama a los justos, Yahvé, que guarda a los peregrinos, que protege al huérfano y a la viuda. Una especie de efecto de balanceo, como el de un carrillón de campanas. Podemos imaginar 2 coros que se contestan, haciéndose eco. Y esta especie de letanía de desgraciados a los cuales Dios ayuda. Los oprimidos, los hambrientos, los prisioneros, los ciegos, los abatidos, los extranjeros, las viudas, los huérfanos. Toda la desgracia del mundo que conmueve a Dios. Y esta triple afirmación de pertenencia, mi Dios, su Dios, tu Dios, con una familiaridad admirable. Nada impide poner este salmo en boca de Jesús. Parece que escucháramos el Evangelio. Jesús, lejos de contar con los poderes mundanos, deliberadamente se pone del lado de los pobres, desde el pesebre hasta la cruz, y se apoya únicamente en el Padre. Muchos milagros de Jesús fueron el cumplimiento de esta palabra. La multiplicación de los panes para los hambrientos, la devolución de la vista a los ciegos, la liberación de los prisioneros del pecado, y a la sala de la fiesta mesiánica, los pobres, los lisiados, los encorvados, los ciegos, son los primeros invitados. Igual que el Salmo, Jesús pronunció también bienaventuranzas. Bienaventurado aquel cuyo auxilio es Dios. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios. Y a estas bienaventuranzas les corresponde una maldición, igual que en el Salmo. Deja extraviar a los malvados. Ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Jesús repitió con frecuencia con este Salmo que la vida materialista conduce a la nada. Y hay que recordar aquello del rico que quería ampliar sus graneros. No confíes en los poderosos, ellos vuelven a la tierra y ese día sus proyectos se desploman. Es obvio que la liturgia relacione este Salmo 145 con el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, 38-44, por esa alusión a la viuda pobre que Jesús exalta, por esa alusión a los escribas, a los poderosos de la época, que devoran los bienes de las viudas, mientras Dios sustenta a la viuda y al huérfano. Alaba al Señor, alma mía. Aleluya. Quiero alabar al Señor toda mi vida. ¿Sabemos alabar? ¿Sabemos dar gracias por todas las maravillas del amor de Dios? No confíen en los poderosos incapaces de salvar. Sí, ¿cómo apoyarse en el hombre, hijo del polvo, hijo de Adán, sacado del barro? Por alto que esté, por grande, inteligente que sea, un día tiene que volver al polvo. Y en esto no hay ninguna exageración, ningún pesimismo. Es simple y evidente. Solo Dios puede salvarnos. No hay salvación en ningún otro.
Señor, concédenos esta felicidad profunda. Haz que creamos que allí y únicamente allí está la felicidad estable, que nada, absolutamente nada, puede lastimar ni empañar. Él hizo el cielo, la tierra, el mar, cuanto hay en ellos. De tiempo en tiempo hay que cerrar los ojos y evocar este gran universo creado. Decir al menos que es fantástico, que es hermoso. En una noche hermosa sin nubes, mirar las estrellas, imaginar las galaxias, pensar en la vida que bulle, en millares y millares de seres sobre toda la tierra, en el fondo del mar. Él, que guarda su fidelidad eternamente. Seguidamente, después de evocar el poder creador, el salmista, sin una advertencia previa, pasa como la cosa más natural a la fidelidad amorosa y eterna de Dios. Uno podría imaginar lejano a este Dios tan grande del universo. Y muchos filósofos lo imaginan así. Pero escuchen, dice. Él se ocupa con predilección de los pequeños, de los maltrechos, de los despreciados, de los desgraciados. Para ellos reserva todas sus bendiciones, hace justicia, da, libera, abre, levanta, desata, protege, sostiene. Solo los orgullosos, los autosuficientes, reciben una maldición. Basta abandonarlos a su propia suerte, dejar que se extravíen. Van hacia el polvo, porque rechazan el destino divino, eterno, que se les ofrece. Y si Dios se interesa por los desgraciados y los desvalidos, ¿a ti qué te toca? ¿Qué haces? Proteger, guardar, curar, levantar, sostener. Dios confió al hombre sus propias tareas. Si el hombre es este humilde polvo inconsistente, tiene la admirable dignidad de poder imitar a Dios. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, decía Jesús. Y ahí, en las palabras de este salmo, todo el compromiso del cristiano por la promoción, por el desarrollo, por el servicio, tanto personal como colectivo de la sociedad. El Señor reinará de generación en generación. Venga tu reino, hágase tu voluntad sobre la tierra, en los grupos humanos a los que pertenezco, Señor. Amén. Ora y medita todo esto, escuchando este tema musical titulado Rey de mi vida. Pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas, se diera por mí, sin nada más. Tú me dijiste, ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. Mi oscuridad la disipó tu luz y me pusiste sobre roca. Y hoy puedo andar
con seguridad. Estás aquí, nada me faltará. Ya no tropiezo porque tú eres mi luz. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Al tú llegar, mi vida floreció, mostrando así las evidencias que solo en ti está la libertad. El mundo busca sin respuesta. El hombre muere y solo por ti podrá vivir. Solo por ti. Tú eres rey. Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Y gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Es porque vives tú. Rey de mi vida, eres el rey de mi vida. Y yo te adoro, Rey. Yo te exalto, Dios. Recibe toda la gloria. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Te invito ahora a escuchar un texto tomado de la carta del apóstol Santiago, que lo encontrás en el capítulo 5, versículos del 7 al 10. Y nos habla de esa actitud cristiana de espera, de esperanza, de la venida final del Señor, que no es una actitud pasiva y silenciosa, sino que tiene que estar llena de la actividad batalladora y operante de la denuncia profética. Escucha la palabra. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tengan paciencia también ustedes. Manténganse firmes, porque la venida del Señor está cerca. No se quejen, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hay una estrecha relación entre este pasaje tan breve, tan importante, de la carta de Santiago
y lo que acaba de anunciar amenazando a los ricos con el día de la matanza, o sea, el día del juicio de Dios. Porque los ricos engordan para la muerte, mientras que los pobres tienen que esperar con paciencia la venida del Señor, que les va a hacer justicia. Ahora Santiago se dirige a los pobres, no simplemente a los cristianos. Las víctimas de la explotación de los ricos, los pobres, a los que Santiago cariñosamente llama hermanos, están en peligro de perder la paciencia y de caer en la desesperación. Y por eso los anima para que perseveren hasta el fin, hasta que venga el Señor. La paciencia cristiana vive de la esperanza, y es una virtud activa que no se tiene que confundir con la resignación fatalista. El que espera no se amilana ante las dificultades y ante los peligros. El que espera vive atento a los signos de los tiempos y procura sacar el mayor provecho de todas las ocasiones para acercarse cada vez más al reino de la paz y de la justicia. Esta paciencia de los pobres que esperan se parece a la que tienen los hombres del campo. Ellos saben esperar después de sembrar, saben que vendrá el tiempo de la cosecha. No todo está en las manos del labrador. Y el labrador necesita paciencia. Pero sería estúpido esperar nada cuando nada se sembró. Es cierto que va a venir la lluvia cuando tenga que venir y cuando haya que sembrar la semilla. Es cierto que hace falta la lluvia más tardía para que justamente crezca la mies. Pero cuando la cosecha está a punto de ser cosechada, el segador no tiene que descuidarse, no tiene que dormirse. También los pobres que esperan el día del juicio, el día de la justicia de Dios, tienen que esperar con serenidad y con paciencia, vigilando siempre, dispuestos a emplearse a fondo cuando llegue el momento oportuno. Y mientras tanto es preciso evitar las quejas, evitar las murmuraciones, la crítica destructiva en medio de la comunidad. Nadie tiene que constituirse a sí mismo en juez de los demás. Nadie tiene que anticipar impacientemente un juicio que solo puede hacer el que ha de venir, el Señor que está viniendo. Santiago da este consejo a los pobres que esperan, y se refiere a la necesidad de evitar entre los pobres la discordia, la condenación mutua. Después de este inciso sobre el comportamiento recto en la comunidad de los pobres del Señor, Santiago vuelve a recomendarles la paciencia. Y ahora les presenta el ejemplo de los profetas que tienen que imitar. También los profetas padecieron persecuciones, sufrieron en su carne la fuerza de los poderosos de este mundo, pero supieron perseverar hasta el fin. Anunciaron contra viento y marea la palabra de Dios. Nunca renunciaron a la esperanza. Por eso en el versículo siguiente se va a referir a la paciencia de Job. En los primeros tiempos del cristianismo, los primerísimos tiempos, existía el convencimiento de que el Señor Jesús iba a volver rápidamente para instaurar de un modo público y glorioso su reino, que ya había comenzado con su primera venida, pero todavía germinalmente en muchos aspectos. Y esto es lo que suele llamarse la espera de la parusía inminente, que se fue mencionando en muchos momentos de nuestra exégesis para comprender este contexto en el que se mueven. En la carta de Santiago, toda encaminada a exhortar a conductas éticas, no podía faltar esta motivación. Está en la línea de ese vigilar
de esa vigilancia que se pide porque no sabe ni el día ni la hora. Ese tiempo corto que nos separa del final definitivo y glorioso, no triste, es una razón para aprovechar el tiempo, a fin de que cada uno no tenga la impresión de haberlo perdido cuando las cosas ya no tengan remedio. Y lo mismo sirve para soportar las penalidades. Total, es poco el tiempo que vamos a sufrir. Hoy en día, ya desde la segunda o tercera generación cristiana, no creemos que el Señor vaya a venir inmediatamente, dentro de poquito. Al menos de la forma que ellos lo imaginaban. Y entonces nos podemos preguntar, ¿esta motivación perdió su fuerza? Y la respuesta es que no la perdió del todo. Porque por una parte, el Señor está llegando continuamente. Por eso se pone este texto en Adviento. Porque nos estamos encontrando cada vez más con Cristo en cada circunstancia de la vida. Y es lógico que vivamos conforme a lo que somos, ya que somos hijos de Dios, para que esos encuentros sean coherentes con nuestro ser, que por otro lado es el mismo del propio Señor, porque Él nos comunicó su misma vida. El Señor llega, pasa por mi vida, todos los días, no solo litúrgica o simbólicamente. O sea, la liturgia es el símbolo de la llegada continua de Cristo a mi vida, diaria. Por eso es importante vivir según sus enseñanzas, según lo que Él nos dejó. Y por otra parte, la muerte de cada uno, ese final de los tiempos que a cada uno de nosotros nos toca, es la llegada definitiva del Señor, o es la llegada de nosotros al Señor, que es lo mismo. El tren que llega a la terminal. Y esto no sabemos cuándo sucede. Hoy en día tampoco hablamos mucho de esto. Tenemos miedo de hablar de la muerte. En el pasado a lo mejor se abusó de este tema. Y la reacción fue todo lo contrario. Hoy de la muerte no se habla. Por eso no quita que siga siendo real. Y nos encontramos con el Señor en cualquier momento. Qué importante es vivir conforme a esta esperanza. No temor, sino deseo de encuentro anticipado en nuestra conducta concreta. Deseo de encuentro diario. Ora y medita todo esto, escuchando este tema musical titulado Perfume de Adoración. Presencia, yo quiero entrar, derramando el perfume de mi adoración.
presencia. Yo quiero entrar, derramando el perfume de mi adoración y llenar todo tu trono de esa fragancia que brota del fondo de mi corazón y llenar todo tu trono de esa fragancia que brota del fondo de mi corazón. La proclamación del Evangelio no es solamente una buena noticia para el final, sino ya desde ahora. El Evangelio no puede ser proclamado si al mismo tiempo, como consecuencia de esto, ya no empiezan a caminar los paralíticos, a ver los ciegos, a salir de la indigencia los pobres. No puede haber evangelización sin liberación. Cada creyente tiene que ser en su vida un precursor, un profeta, un pionero, que hace todo nuevo, que obra no solamente de palabra, sino que renueva la faz de la tierra. Porque así actúa el Espíritu Santo en la celebración, transformando los dones y los fieles que están presentes en la celebración, adelantando la transfiguración final de todas las cosas. Escucha cómo te lo relata el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11, que dice así. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, se los digo, y más que un profeta. Él es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista,
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Según Juan Bautista, era misión del Mesías ser el instrumento por medio del cual Dios iba a devolver a su pueblo la libertad, la dignidad, la justicia. A los dirigentes religiosos y políticos, los fariseos y los saduceos, y al mismísimo rey Herodes, les anunció que Dios les iba a dar su merecido por ser los directos responsables de la injusticia. Al pueblo le dijo que se preparara, rompiendo con esa injusticia, para este juicio terrible y difícil que se acercaba. Conviértanse, porque está cerca el reino de Dios, les dice. Pero Juan tiene dudas. Confiado porque sabía que estaba de la parte del Dios liberador de Israel, denunció con valentía los abusos de los poderosos. Pero un día, el rey Herodes, presionado por su amante, lo detuvo y lo encerró en la cárcel. Seguramente que entonces se le agolparon en la mente un torrente de preguntas. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuándo se iba a realizar ese juicio de Dios? ¿Cuándo iban a ser castigados de una vez por todas los culpables? ¿Cómo es que Dios no establecía ya con su poder la justicia? ¿Iban a vencer de nuevo los de siempre? ¿Dios se había vuelto a olvidar de su pueblo? A lo mejor este todavía no era el Mesías. Y si era el Mesías, ¿por qué no hacía nada por liberarlo de la cárcel? Porque Jesús no lo liberó de la cárcel a Juan, lo dejó morir. Y estas eran las dudas del Bautista. Entonces, por medio de dos de sus discípulos, Juan plantea la cuestión al mismo Jesús. ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y en su respuesta Jesús lo remite a los hechos. Dice, vayan a contarle a Juan lo que están viendo y oyendo. Lo que presenta Jesús como prueba para que Juan sepa y crea que Él es efectivamente el Mesías son las cosas que hace, el mensaje que predica. Son hechos y palabras de liberación y de vida. Ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que quedan limpios, sordos que oyen, muertos que resucitan y pobres que reciben la buena noticia. Estas son las señales del Mesías. Eso es lo que sobre él anunciaron los antiguos. Por medio de él, Dios devolvería al pueblo la vida y la libertad que los poderosos le habían arrebatado. Paralíticos, ciegos, leprosos, sordos, muertos, invalidez, oscuridad, marginación, muerte. A este estado habían llevado al pueblo. De hecho, Jesús era el Mesías, porque daba vida y daba libertad. Pero entonces Juan el Bautista no sabía que la misión del Mesías no era juzgar al hombre, sino darle la posibilidad de crecer y de hacerse adulto, dejando de ser, también en sus relaciones con Dios, un infantil. Sabía que Dios quiere la libertad del hombre, pero no sabía que Dios también quiere que sean los hombres quienes conquisten su propia libertad. Y sabía que Dios emplea toda su fuerza en favor de la liberación de los hombres, pero no sabía que la fuerza del Padre de Jesús no es el castigo que esclaviza por el miedo, sino el amor, infinitamente eficaz si es aceptado,
pero del todo inútil si se rechaza. Sabía que Dios quiere la libertad del hombre, pero no sabía que Dios también quiere que sean los hombres quienes conquisten su propia libertad. Y sabía que Dios emplea toda su fuerza en favor de la liberación de los hombres, pero no sabía que la fuerza del Padre de Jesús no es el castigo que esclaviza por el miedo, sino el amor infinitamente eficaz si es aceptado, pero del todo inútil si se lo rechaza. Sabía que Dios no soporta la injusticia ni la opresión de los pobres, pero no sabía que la solución a esos problemas no iba a bajar milagrosamente del cielo. Dios, por medio de su Mesías, estaba ya enseñando cuál era el único modo de resolverlos definitivamente. Y es poniendo en práctica la buena noticia, ese evangelio que Jesús anunciaba a los pobres. Cada hombre, cada pueblo, podría obtener de Dios la vida y la liberación definitivas, pero el hombre tenía que colaborar en su propia liberación. A Juan Bautista le costó trabajo reconocer en Jesús al Mesías. ¿Y a nosotros? ¿Lo conocemos? ¿Lo reconocemos? A un Dios que no nos resuelve nuestros problemas, sino que nos exige comprometernos en su solución, ¿lo reconocemos? A un Mesías partidario de una teología que sea liberadora, ciencia de un Dios liberador, en su sentido más radical y profundo, ¿lo reconocemos? ¿A un hombre adulto responsable de su propio destino por voluntad de Dios? Estas son las señales del Mesías. Estos son los rasgos mediante los cuales se puede reconocer el mensaje de Jesús. Allí donde se anuncia y se pone en práctica, los hombres son más humanos, más felices, están más llenos de vida, de libertad, de amor. Ya desde ahora. Te invito a orar y meditar en todo esto, escuchando este tema musical titulado Señor, tú eres digno. No dejes de decírselo y de alabarlo por lo que está haciendo en tu vida. Señor, tú eres digno de toda adoración. Tú eres digno de toda exaltación. Solo tú eres digno del honor. Señor, Rey glorioso, tú eres Salvador. A tu nombre yo rindo adoración. Solo tú eres digno del honor. Levanta tus manos y dile: tú eres la rosa de Sarón, tú eres el lirio de los valles, el agua que sacia toda sed. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el príncipe de paz.
el bálsamo que cura mis heridas. Solo tú eres digno, Señor, de toda adoración. Solo levanta tus manos un momento al cielo y deja que la unción del Espíritu caiga sobre ti. Tú eres la rosa de Sarón. Tú eres el lirio de los valles, el agua que sacia toda sed. Dile, tú eres el alfa y la omega. Tú eres el príncipe de paz, el bálsamo que cura mis heridas, el bálsamo que cura mis heridas.